Entiendo que ya estamos grabando, ok. Bienvenidos a todos a otro episodio de Explorando Mitos, aquí con Jermaine Ortiz, este servidor. Hoy estamos con el maestro y teólogo Luis Padilla y un invitado especial que no habíamos tenido la oportunidad ni de dialogar con él ni tenerlo en el canal, que es Irán Álvarez. Por el momento, él va a estar, ¿verdad?, escuchando porque está ocupado, pero hoy vamos a estar hablando sobre un tema bien particular en el Génesis y obviamente el tema lo trae Luis Armando, no quiero quitarle mucho de su tiempo, te voy a dar, ¿verdad?, el micrófono para que expliques la temática que quieres, ¿verdad?, traer, y entonces si van surgiendo preguntas, pues las vamos apuntando y vamos dialogando. ¿Qué te parece? Claro. Bueno, comenzamos. Saludo a todos. Bien, el tema es, ¿verdad? La serpiente, el relato de la serpiente en Génesis se encuentra específicamente en Génesis 3. Tema del texto bíblico es el pecado y sus consecuencias. Así que vamos a ver la importancia de la serpiente porque tiene que ver entonces, ¿verdad? Por antonomasia con la caída del ser humano y el pecado. Ahora hay textos que literalmente en la Biblia, ¿verdad? No están escritos para leerse eh, literal. O sea, estamos ante un mito, ¿verdad? Entonces, hay que aclarar esto, hay que aclarar esto porque pues, dentro de la cultura, ¿verdad?, de la cristiandad, muchos aún creemos que eh, fue una realidad y yo fui uno, ¿verdad? Yo llevo años leyendo la Biblia, comencé como a los 12 años, entonces, claro, en la juventud, en esta primera lectura, fascinantes, ¿verdad? Y precisamente cuando uno ni siquiera sabe qué es la mitología, etcétera, uno lee esto pues se fascina, o sea, una serpiente que habla, etcétera, y uno joven, pues es lo que me fue apasionando de este libro. Entonces, ya cuando uno entra a los estudios teológicos, filosóficos y mitológicos, esto uno se percata de muchas cosas. Ahora bien, eso hay que aclararlo, ¿verdad? Porque todavía muchas personas adultas eh, de lo que se llama con la primera fe, ¿verdad? Creen que esto pasó literalmente, ¿verdad? Y que es histórico. Ahora, por eso hay que aclarar que es un mito. Ahora, el gran reto es precisamente eso, ¿verdad? El gran reto es que el texto, cuando leamos el texto nos enseña a nosotros y no nosotros al texto. O sea, en exégesis se podría eso llamar eigesis. Es decir, cuando yo voy al texto preconcebido con lo que me han enseñado a mí, que es cualidad bíblica, un pastor a lo mejor no muy educado, la tradición, etcétera, y yo voy al texto con ese bagaje y cuando leo, ahí dice la serpiente, dice, Génesis 3:1 dice, pero la serpiente era el más astuto de los animales del campo y la serpiente es Satanás. Entonces ahí es como que, ok, ¿dónde tú sacas eso? Porque venimos ya preconcebidos con esas enseñanzas. O sea, reto, perdón, es ir al texto otra vez con madurez, con las herramientas filosóficas, sociológicas, antropológicas, mitológicas, etcétera, que te ayuden a ti a ver la realidad de lo que está pasando en ese momento donde el autor está escribiendo, ¿verdad? La cultura es bien importante. Vamos a ver entonces por qué el autor escribió esta, este mito de la serpiente, de dónde lo sacó como tal. Esto es bien importante. Entonces la eigesis hace mucho daño, porque pues, muchas veces seguimos repitiendo como el papagayo las cosas que no son y otros pueden que crean, otros pueden que duden, etcétera. Entonces, el gran reto es ese. Recuerde que estamos ante un libro muy antiguo, más de 3000 años, entonces hay que ir a él hay que ir a él entendiendo que además de un mito, es una lengua muerta, es un pueblo que no existe,
Y es un gran reto para nosotros el puente, ¿verdad? Está roto entre ellos y nosotros y hay que construirlo adecuadamente. O sea, hacemos un trabajo también arqueológico, bíblico. Hay lo que se llama la arqueología literaria, la psicología de la lectura, que vamos a ver precisamente que estamos dentro de un ámbito eh, psicolector, es decir, que vamos a tratar de entrarnos no literalmente en lo que estaba pasando, pensando el autor, sino lo que el autor nos quiere transmitir históricamente dentro del mito. ¿Ok? Entonces, la arqueología de la lectura también lo que hace es, ¿verdad? Como un arqueólogo literalmente, ¿verdad? Excavar, tratar de, de nosotros ir al texto, ¿verdad? Excavando poco a poco, como un arquitecto. Es decir, si hay un puente roto entre esta cultura muerta y nosotros en el 2024, y nosotros somos los que estamos, ¿verdad? Interesados en ellos no han pensado en nosotros, no saben que existimos, no saben para nada ni les interesa nada. Ya ellos tienen su momento. Entonces nosotros como arquitectos tenemos que delinear, buscar los bloques, colocarlos pieza por pieza hasta que se crea el puente. Entonces cada bloque, ¿verdad? Es una responsabilidad para llegar a la construcción, para que el puente pues no se caiga. O cuando vengan, ¿verdad? Los vientos eh, huracanados, las mareas, etcétera, el puente se caiga. ¿Y cuáles son esos vientos huracanados, las mareas? Pues teologías falsas, supuestas apologéticas, etcétera. Entonces, bien, ¿por qué es un mito? Porque el mito, en primera instancia, siempre hay una relación dialogal entre un ser humano y una deidad. Cuando usted ve que que un Dios le habla a un ser humano, automáticamente es un mito. Si usted tiene fe, ¿verdad? Que eso puede pasar o que a usted le han hablado, usted ha escuchado una voz, ¿ok? Pero dentro de la literatura, cuando se define mito, ¿verdad? Una característica principal es la deidad que habla con un ser humano. Y un plus es que si hay una serpiente hablando, pues entonces también es una fábula. Entonces, hay un animal hablando, es una fábula, es otra característica de la literatura. Ahora, um, el mito lo que hace es tratar de interpretar la verdad. O sea, es un modo especial y espacial de interpretar una verdad o una realidad con sus significantes, ¿verdad? Específicos en el momento. Lo sucedido en el mito no es realmente la verdad histórica, ¿ok? Sino que lo histórico del mito, del relato, es lo que recoge la resignificación del comportamiento social. Es decir, se sabe que es un mito, ¿verdad? Es porque hay una deidad, hay una serpiente hablando y hay un diálogo entre tres mitos. Ahora, detrás de eso, ¿qué nos quiere decir el autor dentro de la historia? Por eso es que se habla de la psicología de la lectura. Porque inclusive el autor quizás no sabe expresar lo que está pasando a su alrededor, ¿verdad? Recuerda que son las primeras generaciones, las primeras civilizaciones apenas están conociendo su entorno. O sea, todavía nosotros nos toca mucho por conocer, entonces imagínate estas personas. Eh, por eso es que el mito, ¿verdad? Hay que escucharlo, hay que respetarlo, porque precede a la historia, ¿ok? El mito no se opone a la historia, a lo histórico, sino que al contrario, ¿verdad? El autor relata un acto histórico dentro del mito, especialmente en temas. Es decir, ¿dónde vemos la historia en los mitos? Los temas. En este caso, ¿verdad? Porque no quiero abundar en diferentes, vamos a concentrarnos en el mito de la serpiente. Temas específicos aquí podrían ser lo precultural, eh, el pecado el prepecado, es decir, teológicamente, ¿verdad? Porque cuando se habla de pecado, hablamos de teología. Fuera de la teología no hay pecado. Entonces,
Aquí es lo precultural, el concepto de pecado, de cómo se llegó a pecado, y cómo el ser humano pasó de una etapa como de ignorancia de niño a adultez, ¿verdad? La vergüenza dentro del tema, la sexualidad en concreto y las responsabilidades. Entonces, eh, detrás de el mito hay estos temas y, y otro tema mucho más interesante sería lo que ocurre del por qué entonces la serpiente tiene que dialogar con la mujer, ¿verdad? Y no con el hombre. O sea, hay una pregunta que tienes que hacerte. Cuando uno va a la Biblia, cada detalle es importante, no se puede dejar perder. Eh, ¿Por qué la serpiente habla con la mujer, no con el hombre? Porque la serpiente está desnuda. Son preguntas que tienes que hacerte. Entonces, y así va pasando, ¿verdad? Cada vez que uno se va adentrando en este libro, ¿verdad? Religioso y antiguo. Ahora bien, eh, eso tiene un modo de ser, ¿verdad? Que podemos rastrearlo en Zacarías 5:5. Así que lo voy a leer para que aquellos que no tengan la oportunidad de tener la lectura a la mano. Zacarías 5:5 dice, perdón, no sé, perdí eso. Entonces, a ver. Ok, Cualquier cosa lo tengo aquí. ¿lo tienes ya? Ok, ya lo encontré. Dice, y salió el ángel que hablaba conmigo y me dijo, alza por favor tus ojos y mira qué es eso que aparece. Y dije, ¿qué es ello? Contestó, es un efa que aparece. Dijo asimismo, tal es la iniquidad de ellos en todo el país. Y ve que alzaba una tapa de plomo y apareció una mujer sentada de en medio del efa. Y él le dijo, y dijo él, esta simboliza la maldad y la arrojó al interior del efa y le echó la tapa de plomo sobre la boca de este. Ok, ¿qué es un efa? Ah, bueno, yo estoy leyendo versión eh, Sagrada Biblia de Cantera. La efa es como un cántaro, como, como un cántaro pequeño, como, como una jarrita cuando tienes sed, pequeña. Esto, este texto es post-exílico. Entonces, aquí entra entonces el autor, ¿verdad? Aquí entra, ¿verdad? De la problemática de dónde entonces que el sacerdotal que escribió el mito, ¿verdad? Tiene entonces un preconcepto de la mujer, porque ya aquí en este texto, eh, la mujer entonces comienza, ¿verdad? A perder valor social, a perder identidad como ser humano. ¿Por qué? Porque el texto apela, ¿verdad? A ya aquí que están en la esclavitud, ya han pasado la esclavitud, pero hay que eh, echar la culpa a alguien, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Si recuerdan que los dioses, eh, toda la vida, aquellos que creen en dioses, excepto
el cristianismo porque ha entrado la iconoclastía, entonces tiene que tener una representación, la deidad. Con todo y eso, ¿verdad? La Iglesia Católica tiene miles de representaciones. Eh, y en la antigüedad, especialmente, cada dios era una estatuilla, un ídolo de barro, según la era y la de bronce, de madera, etcétera. Aquí aún estamos en el barro, entonces, si Achera, ¿verdad? Que ellos tenían la adoración a Achera, además de a Yahvé, porque eran enoteístas, es decir, que tenían, según las etapas del proceso de ellos, aceptaban los dioses del pueblo en el cual ellos estaban sometidos, pero para Yahvé era superior. Así que aceptaban otros cultos, pero Yahvé era superior. Así que Achera siempre fue un culto muy fuerte y milenial. Y la representación de Achera, y eso lo pueden ver en la arqueología bíblica, hay miles de estatuillas, pero miles. Esto no es un cuento, están en los museos. Pequeñita ella, llenita, tetona. ¿Por qué? Porque representa la fertilidad. Y recuerda que en la antigüedad los obesos, ¿verdad? Eran personas de estatus social pudiente. eh, pues porque tenían la facilidad de poder comer y comer, ¿verdad? Sin tener que pasar por los procesos de agricultura, ganadería, no tener dinero para comprar, o sea, eran personas que comían porque tenían el poder adquisitivo. Así que los obesos tenían esa característica en la antigüedad y ya esto se dio hasta la Edad Media casi. Tetona, ¿verdad? Porque es madre, ¿verdad? De la tierra, de la creación, entonces los pechos representan exactamente eso. Entonces, pues, ¿qué sale del Efa? Pues una mujer, y ella, dice el texto, que es la mala, la maldad. Entonces, como no hay una diosa, no veo la diosa que no sea un diosecito, y como las mujeres representan a la diosa, entonces la mujer es la mala. Ella nos llevó a la cautividad. Entonces, el autor tiene esto en mente, porque cuando recuerda que el Deuteronomio no está escrito, ¿verdad? Perdón, el Pentateuco no está escrito en orden, la Biblia no está escrita en orden cronológico. Entonces, el Génesis, especialmente ya para allá por Babilonia, está recogiendo toda esta cultura y es lo que tienen en mente. El Génesis se escribe precisamente en Babilonia. Entonces, um, ellos, ¿verdad? Teniendo en mente la situación social de la mujer, entonces ahora podemos entender, ¿verdad? Por qué la mujer en la creación eh, sale del hombre y no de Dios directamente, porque está relegada al hombre. Es hasta inferior a un animal. Entonces, y esa cultura sigue milenios. Esa es la misma cultura que Pablo recoge, ¿verdad? Todavía, ¿verdad? Que la mujer siga sometida al hombre. Porque él está leyendo esto. Entonces, la serpiente precisamente habla con la mujer porque ella es la culpable. El hombre nada tiene que ver. El pecado, ¿por quién llega? Por la mujer. No es por el hombre, es por la mujer, según el texto. Entonces, ahora, ya estamos viendo por qué entonces, ¿verdad? La mujer cae en una cae desvalorizada, ¿verdad? Hay un porqué y se ve en Zacarías, ¿verdad? Porque hay una culpa de alguien, le tenemos que echar la culpa de la desgracia de nuestro pueblo y fue la mujer. Entonces, ahora, yo creo que hemos recogido un poco lo que es el mito, nos hemos asentado un poco de dónde sale la culpa de la mujer. Y ahora vamos directamente a las cuestiones de las serpientes. Si alguien de ustedes, ¿verdad? Quiere argumentar, contradecir, gritar, patalear, no sé. Una cosa, ¿verdad? Este texto, lo grande de la Biblia es que hay miles de acercamientos, ¿ok? Esto, y no estoy exagerando, hay miles de acercamientos. Entonces, según la concepción teológica, se va a hablar del mismo tema, ¿ok? O sea, del mismo tema según la concepción teológica, cada exponente va a ver una que otra cosa diferente. Eso no está mal, al contrario, es parte, ¿verdad?, del proceso
porque ninguno estuvo allí. O sea, ahora, sí lo que yo estamos haciendo, por lo menos yo trato de hacer es acercarme exegéticamente desde un poco valorizando, es decir, ya yo entiendo por qué la mujer cae en pecado, es decir, por qué por él la mujer es que cae en pecado y por qué la serpiente habla con ella directamente. Ah, porque como en el preexilio, ¿verdad? Se habló, hay un libro que se llama Zacarías, hay un libro que se llama Zacarías, hay un libro que se llama Zacarías, entonces quiere decir que eh, en el Edén, o sea, en el Génesis, entonces esta, ¿cómo se llama? Tradición, ¿verdad? Llega a los autores y hay un porqué, ¿verdad? No porque cada la teología tenga una distinción, quiere decir que se digan cosas que no son. Tampoco es así. Decir que eh, hay que ir a lo correcto. Por ejemplo, la serpiente puede representar sabiduría, ¿verdad? Puede representar un falo, um, porque lo es en la antigüedad. Puede tener esas representaciones, pero el texto, ¿verdad? No me dice eso realmente. O sea, aquí la serpiente, ahora cuando pasa el tema de la serpiente, hay otras connotaciones que el autor nos quiere decir con la cuestión dialogal entre ellos, entre ella y Eva, porque vamos a ver que Adán no aparece en el diálogo. Adelante. Irán, puede hablar ahora, todavía. Yo por lo menos eh, Si no sigo. quería hacerte la pregunta de, como que sí, 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 siempre, porque obviamente yo he tenido esa conversación con otros creyentes y le tendemos a echar, y ellos también, la culpa al ser humano del pecado y qué sé yo, pero es como que, eh, ¿por qué entonces Dios dejó entrar a la serpiente? O sea, no es culpa de Dios entonces el hecho de que el hombre haya pecado, porque ¿por qué dejó entrar a la serpiente in the first place entonces en el Edén? Y obviamente siempre me voy por esa línea cuando hablo de eso, pero tampoco es una pregunta para crear contienda ni nada, sino como que si culpamos al hombre por pecar, entonces ¿cómo vemos a Dios que dejó entrar a la serpiente que hizo pecar en el Edén? Yo Sí. creo que eso sería mi aporte. Y yo creo que también hablaste por de entremedio, o sea, me mencionaste también como que algo sobre la inmortalidad robada. No sé si después quisieras hablar de eso. Sí, vamos ahora entonces a la serpiente como tal. Hay una pregunta que se tiene que hacer, ¿verdad? Uno, ¿por qué una serpiente entre tantos animales? Entonces, cuando tú te haces esa pregunta, entonces hay que ir a estas civilizaciones. Y es que la serpiente, ¿verdad? Abundaba en Egipto, abunda en Palestina, era muy abundante. De hecho, en estos tiempos había muchos leones, muchos leones. Por eso en la Biblia se habla mucho de leones. Hoy día no hay leones, pero cuando tú lees en la Biblia está llena de leones. Y es que había muchos leones también. Entonces, la serpiente, ¿verdad? Específicamente es un animal que se arrastra, a diferencia de los demás animales que tienen patas. Y eso a los autores le cae, ¿verdad? En curiosidad y en simbologías. Por eso escogen a la serpiente, porque cuando veamos el relato, ¿verdad? Vamos a ver que la misma serpiente entonces cae igual que la serpiente. Es decir, ella caminaba, pero ahora cae y se le quitan las patas, ahora se arrastra. Eso tiene un significado también. Ah, pero antes de ir a ella, ah, ¿por qué puse la inmortalidad robada?
porque precisamente es lo que está pasando aquí. La serpiente trata de robar la inmortalidad del ser humano. Recuerda también que en la antigüedad están tratando de explicar la muerte. Es decir, el ser humano tiene un límite de vida y además del límite de vida hay unos problemas existenciales. Hay unos problemas, hay unas preguntas existenciales, ¿verdad? Que van naciendo con la humanidad. No nacen en la filosofía existencial francesa. No, nacen desde que el primer ser humano nace, ¿verdad? Entonces, es un mito no original del pueblo hebreo. Es un mito babilónico. Aparece en Gilgamesh. O sea, aparece en Gilgamesh, el mito, ¿verdad? Eh, Upanishtim, un nombre complicado, eh, viene, tiene un mejor amigo, Enkidu. Enkidu se le muere. Entonces, ya, obviamente hay una relación entre ellos, su mejor amigo, ¿verdad? Al parecer esto, Upanishtim, ¿verdad? Le crea las primeras preguntas existenciales. Ah, además de eso, el mismo Upanishtim pasa por otro proceso, ¿verdad? El proceso diluviano. Eh, recordemos que tampoco el diluvio de Noé es original del pueblo hebreo. Entonces, él pasa por ese proceso diluviano. Entonces, ¿qué sucede? ¿Verdad? Que Gilgamesh le dice, hay un árbol hay una planta de la vida. Fíjate que en la Biblia aparece el árbol de la vida, pero aquí es una planta, ¿verdad? Y esa planta de la vida te da la eternidad. Ahora, el problema es que tienes que buscarla. Está en el fondo del mar. Y esto también en los mitos es interesante porque siempre hay hay un caminar, ¿verdad? Hay una odisea, la búsqueda, ¿verdad? Y en esa búsqueda vamos a ver muchos procesos, porque es el ser humano explicando los procesos de la vida. Y en, ese uno, en medio de esos procesos, ¿verdad? Él encuentra a una amiga, se llama Siduris, tiene unos diálogos. eh, el diálogo no habría que buscarlo. Lo que estoy es concentrando lo que está sucediendo, de donde el autor saca el mito de la serpiente. Obviamente, Upanishtim, además del diluvio y la muerte de su mejor amigo y la odisea que pasa, ¿verdad? Bajo el mar, los diálogos con su amiga, recoge la planta por fin. Cuando sale, se cansa, está exhausto, se duerme en las pajas, por decirlo así, y aparece la serpiente. ¿Y la serpiente qué hace? Pues le roba la planta, entonces le roba la inmortalidad. Cualquier parecido es pura coincidencia. Entonces, el autor que escribe el mito de la serpiente en Génesis, que lo que trata es precisamente explicar cómo cae, cómo llega el pecado al ser humano, culpando a la mujer, por lo que ya habíamos visto en Zacarías, toma este mito de Gilgamesh y lo resignifica a su cultura, ¿verdad? Por eso no es un copy-paste, es una resignificación cultural. Entonces, um, él también los idiomas, estos primeros idiomas, a diferencia del nuestro, el nuestro, el español, ha sido heredado, es un idioma heredado, ¿no? Sale de las raíces latinas, romances. Entonces, estos idiomas no. Estos idiomas hebreos, paleolíticos, griegos, todos van naciendo con una etimología donde por la experiencia se crea la palabra. Entonces, por la experiencia se crea la palabra. Nosotros no. Nosotros heredamos ya toda esa, ¿verdad? Lingüística
y podíamos reconocer otras lenguas. Por ejemplo, yo puedo reconocer a un italiano o a un portugués hablar, y aunque yo no sé los idiomas, mi cerebro lo traduce, lo entiende, porque son raíces, igual que el árabe, ¿verdad? Tenemos un 50% árabe, 30% griego en nuestra lingüística española. Entonces, por ejemplo, Nashak. Nashak es precisamente serpiente. ¿Por qué Nashak? Por dos cosas. Por la Nun, ¿verdad? La misma Nun parece una serpiente en el Paleolítico. Y de hecho, en el Paleohebreo es literalmente una serpiente. Y la Nun parece una serpiente en mayúscula. Y el Nashak, ¿verdad? Es como imita el silbido de la serpiente. Y serpiente, pues nosotros, pues en español es con S, en inglés con S, porque quizás la letra que más se parezca a la serpiente, ¿verdad? Es la S. Y esto parece absurdo, pero no, porque el lenguaje precisamente es acercarnos a lo que no conocemos. Es decir, el lenguaje se produce, se crea con significación, ¿verdad? Significantes. Entonces tratamos de las mismas letras nos acuerden a lo que tenemos que eh, percibir como tal. Entonces, además de eso, ¿verdad? Ahí la serpiente tiene la significación también de presagio, de anuncio futurístico eh, y otros elementos. O sea, Seraph no solamente es serpiente, perdón, Seraph Nashach, también es Seraph, serpiente, con otra significación. Serafín es lo mismo, pero en plural, serpientes. Lo que pasa es que en Seraph, la serpiente tiene la característica no de anuncio o presagio. Lo que aparece en Génesis es Nashach, no es Seraph. ¿Ok? Y eso se ve en el hebreo. En español simplemente serpiente. Ahora, cuando tú vas en el hebreo, tú ves que cuando Moisés levanta la serpiente de bronce, esa es Serafín, no es Nashah. Por eso es importante ir a los hebreos, porque la misma palabra te va a decir lo que está pasando en el texto. Entonces, Serafín es serpiente ardiente. ¿Por qué ardiente? Pues no es que la serpiente esté en fuego, sino que ellos, sabiendo que la serpiente cuando muerde arde por el veneno, esa ardura, ¿verdad? Es seraf, arde. Pero la serpiente arde, la serpiente es eso mismo, la serpiente arde. Es decir, la serpiente cuando muerde, arde. Por eso es que eran abundantes. El pecado que Yahvé le manda a ese pueblo en el momento es serpientes, cientos de serpientes que los muerdan, porque eran abundantes en el desierto. Entonces, él levanta una serpiente, un serafín, para que todo aquel que lo mire sea sanado, ¿verdad? Hay otros elementos teológicos, no me voy a meter ahí, pero para que tengan la diferencia. Ahora, en Egipto también hay otros elementos, otras serpientes. Eh, no sé si Germain aproveche ahí y ponga los sellos, pero podemos hablar, creo que hay una que se llama Ureo, que es una cobra hembra. Esto, hay una que se llama Mehen, y hay una que es Apophis, que es una serpiente mala. Esa tiene patas. Interesante, tenían patas y alas. Por eso es que en el Génesis se le quitan las patas y el ala. No es que antes la serpiente literalmente tenía patas. Es que para los antiguos, ¿verdad? Como eran representaciones de dioses, ¿verdad? Ellos colocan alas y patas. Cuando se le quitan las alas y las patas en la serpiente del Génesis, se le está, ¿verdad? A esa serpiente se le está bajando, se le está arrastrando, se le está poniendo ahora como poca cosa. Entonces, si Germain no tiene los sellos ahí, no sé si los tenga. Pues mira, Por no eso tengo exactamente, voy a darle compartir pantalla, no tengo exactamente esos que me estás diciendo, sí, pero que yo puse. no sé,
Ve esta página. Sí, se ve pequeño. Lo puedo agrandar. Ok. So, por ejemplo, Ajá. tenemos esto, un sello de, y verdad, cabe destacar que esto es el trabajo de, ay, ¿cómo es que se llama este señor? Stanhope, ¿verdad? Y se dedica básicamente a estudiar arqueología y etcétera. Yo voy a dejar el trabajo de él en la descripción por, ¿verdad? Quienes quieran explorar su trabajo. Pero básicamente su trabajo es haciendo un resumen, como que identificando personas que realmente existieron en el Viejo Testamento, en la Torá, y cómo dichos sellos pertenecen a estas personas y que han sido encontrados cerca de sus tumbas. So, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos el de Osias, vemos cómo tiene el Wing Sun Disk, que es básicamente simbología egipcia, que puede representar protección. Había otros por aquí, así, por acá, míralo aquí. Este es el de Ahaz y Yotam, again, la serpiente, que esto puede ser lo que tú habías hablado la otra vez, que pueden representar serafines. Sí. Había- Eh, hay un sello que literalmente está Yahvé en el medio en el trono y dos serpientes a la izquierda y a la derecha. Hay mm, otro, hay otro, esto que es solamente las serpientes, pero las serpientes aladas. Y el tiempo de Ezequiel o Ezequías. Esos sellos dan mucha luz a este tema. pues mira, el de sequía, te voy a decir, que tengo aquí, a ver qué más. No, so, el de sequías, te voy a decir dónde está cerquita por aquí, I promise. Este es el de Jeroboam. Y lo que habíamos hablado la otra vez, que básicamente tenemos esto actualmente, pero en la ficha original es esto, y vemos cómo tiene dos simbologías egipcias que aquí Ujú, ya no están. Mira qué interesante. Y una de las representaciones es el Ankh egipcio, que es la cruz egipcia, ¿verdad? Como le dicen claro. muchos. So, déjame buscar el de Ezequías, que está aquí cerca, para que la gente pueda ver. Este me pareció interesante. Sí, no, pero no. Este no es. Un poquito más para abajo. Mírala aquí. So, lo mismo, vemos eh, la cruz egipcia, vemos el Sun Wind Disk o Winded Disk, que es básicamente, o el escarabajo, míralo aquí también. En verdad son Ujú, símbolos de protección egipcios que hasta un cierto punto, más allá de lo religioso, estos sellos pueden simbolizar algún pacto político o algo, o sea, ah, definitivamente. es algo bien interesante. Por ahí sigue la cuestión. Pero lo que voy a hacer es que voy a tratar de buscar el que me acabas de decir y si lo logro encontrar, te aviso y comparto pantalla. ¿Está bien? Ok. Entonces sigo. La tercera parte y última, después algunas preguntas o lo que ustedes quieran aportar y las conclusiones. Ahora vamos al diálogo per se, porque es vital. Decir, ¿por qué la serpiente tiene que hablar con la mujer desnuda? ¿Y por qué Adán no aparece en el diálogo? Es bien importante. Ahora bien, aquí la clave también es saber lo que es astucia, porque el texto dice, pero la serpiente era el más astuto de los animales del campo que Yahvé, Elohim, había producido. Y dijo a la mujer, con que Elohim
ha dicho, no habéis de comer de ningún árbol del vergel. Vergel es el paraíso. Del fruto de los árboles del vergel no debemos de comer, pero respecto al fruto del árbol que está en lo interior del vergel, ha dicho Elohim, no comáis de él ni lo toquéis para que no muráis. La serpiente dijo a la mujer, no moriréis por supuesto. Es que Elohim sabe que el día que comáis aquel fruto, se abrirán vuestros ojos y os haréis como dioses, sabedores del bien y del mal. Vino pues la mujer al árbol y lo vio bueno para comer, y un deleite a los ojos, que era el árbol, apetecible para lograr inteligencia. Tomó de su fruto y comió, y haciendo también al copartícipe a su marido, el cual comió. Ok, fíjate que si tú lees, por lo menos esta versión, dice Yahvé Elohim. En el proceso de Israel, eh, cuando primero pasa de ser Elohim a Yahvé, ¿verdad? Ese estadio de pasar de Elohim a Yahvé, luego Yahvé y Elohim son el mismo. Es un proceso largo, ¿verdad? Pero aquí se puede ver. Um, pero entonces, la palabra clave es la astucia, porque astucia eh, en hebreo es arum. Pero ¿qué sucede? Que los traductores dicen, ¿cómo nosotros podemos traducir a arum para que se pueda entender? Es decir, um, arum tiene dos significados también, ¿verdad? Es la inteligencia, eh, la capacidad del intelecto de razonar para el mal o para el bien, tener la capacidad de convencer. Entonces, el astuto, ¿verdad? Es alguien que utiliza la inteligencia para convencer tanto para el bien o para el mal. Eh, por eso es que ellos ponen Arum como astucia. Ahora, astucia hay que saber definirla en ese aspecto hebraico. Eh, por eso, y según nuestra concepción del texto, vamos a saber si la serpiente es buena o mala. Entonces, al final, yo quisiera, ¿verdad? Que hacer una pregunta a ver qué concluimos. Es la gran paradoja aquí, ¿verdad? Hay una paradoja como tal. Lo claro es que la serpiente es astuta, que habla por sí misma. Había dado, ¿verdad? Un ejemplo, hay otro animal que habla en la Biblia, otra fábula, que es la burra de Balaam. Eh, pero en esa burra hay un caso donde la burra habla porque se le da la capacidad de hablar. O sea, el ángel de Yahvé le da la capacidad de hablar a la burra. Eh, en este caso, la serpiente tiene la capacidad por sí misma. Entonces, es un personaje que aparece nuevo. Es decir, aparece en el capítulo 3 como un personaje. Tiene el diálogo con la mujer en tres versículos y desaparece. Tiene un trabajo. La serpiente tiene un trabajo como personaje, ¿verdad? Um, Interesante que en 4 capítulos bastó para que pudiéramos hablar de pecado por el resto de los miles de años, de cómo ella, ¿verdad? Culpa, tienta a la mujer y cae la humanidad en pecado. Por antonomasia, entonces, la serpiente, pecado, el diablo, etcétera. Y hay casos donde la serpiente representa el mal en Canaán, ¿verdad? Um, pero aquí hago la pregunta, ¿verdad? Porque realmente lo que dice la serpiente, ¿verdad? Es una realidad, es una verdad. Si tú comes del fruto, serás como Elohim. Pero la serpiente no está mintiendo, pero nos vendieron que la serpiente es mala, porque vamos al texto, ¿verdad? Con lo que nos enseñaron.
Y vamos al texto con la astucia, ¿verdad? Vemos la astucia de la serpiente con el significado del mal, ¿verdad? Um, claro, um, yo aquí tampoco veo una media de verdad, o sea, eh, la verdad no es a medias. Eh, entonces, sí, realmente está diciendo una verdad. Ahora bien, um, la pregunta es, ¿verdad? ¿Quién tiene la razón? ¿Dios o la serpiente? O sea, sin serpiente, el ser humano no fuera capaz de salir de su comfort zone del paraíso. Y aquí va el tema histórico, ¿verdad? El autor está presentando los principios de su pueblo, pero los principios de la humanidad, es decir, fuera de la utopía del Edén, ahora es que hay que procrear, ahora entonces hay que trabajar la tierra para comer, y la tierra es ardua, tiene da caldos, espinas, y esta es la realidad del mito. Esto es lo histórico, ¿verdad? Que el ser humano tiene que trabajar para comer la tierra. Y ahora hay que procrear para poder entonces uno tener generaciones. Y la serpiente es clave para que esto se dé, porque sin serpiente no se da. Sin serpiente no se conocen. El sexo aparece fuera del Edén. Fuera del Edén es que ellos tienen a Abel y a Caín. Se reconocen él y ella. Es decir, yo soy diferente a ti, podemos procrear. Seréis como dioses. Pues, ¿cómo se hacen? ¿Cómo en la antigüedad tú puedes creer que eres como un dios? Pues procreando, el misterio de la vida. Todavía hoy es un misterio, imagínate, pues, está tratando de explicar, ¿verdad? Serás como dioses, ¿cómo? Pues procreando. Entonces está diciendo una verdad. Entonces, lo importante de la serpiente, y fíjate que la serpiente tiene un papel importante, ¿verdad? En el diálogo. Ella impulsa a la humanidad a que la humanidad por sí sola pueda salir a flote y no esté bajo el capullo religioso. Ahora, hay algo aquí, ¿verdad? Pueden estar en contra mía y pueden, ¿verdad?, gritar, pero el árbol, aunque no es el tema, tiene que ver precisamente con la maldad. ¿Se acuerdan los de Zacarías? Que la maldad sale del Efa y la maldad es una mujer. El árbol también tiene mucho que ver, ¿verdad? Porque el árbol representa a Chera. Entonces, de ese fruto, de ese árbol específico, no puedes comer. El autor insiste en que Achera es la mala, ¿sí? Entonces, de ese árbol que Achera te da, no puedes comer porque el autor quiere eliminar a Achera en este proceso para que puedan, obviamente, Yahvé ser el Dios de Israel. Entonces, bueno, lo pueden ver, lamentablemente esto, no tengo pero sí, Achera es representado por un árbol y eso está ahí hay cientos, lo pueden buscar, en, por una palmera, por un árbol, etcétera. Entonces, detrás de todo esto, ¿verdad? Es el autor, ¿verdad? Trayendo el monoteísmo, pero un monoteísmo, ¿verdad? Cambiando, ¿verdad? Una diosa por un dios. Eh, por eso también hay relación. Asherah sigue siendo en esta etapa de Israel, la mala de la película, porque hay que eliminarla. Es hora del monoteísmo. Entonces, es un proceso, y los procesos religiosos son como los políticos igual. Tienen que dejarse escritos para que cuando el pueblo lo lee, asienta con la cabeza y dice, sí, y esto es lo que vamos a hacer. Por eso es que la ley se escribe. Um, y esto es lo que vamos a hacer. Y cuando ellos leen esto es lo que está pasando, ¿verdad? Entonces ya ahí Yahvé va creando. Eventualmente, cuando yo me gustaría hablar después de la relación de Egipto con los levitas y el pueblo de Israel.
Y esto se va a ver un poco más claro eh, con los escritos fundamentales que ellos hacen para convencer al pueblo, especialmente los levitas, hacen leyes, ¿verdad? Que Yahvé no mandó, pero escriben leyes para convencer al pueblo, para que el pueblo haga sacrificios, para que el pueblo les dé dinero, ¿verdad? Entonces ahí tú ves que los profetas gritan, ahí sale Isaías, o sea, diciendo exactamente eso mismo, o sea, ¿de dónde tú escribes eso? Yahvé no mandó a escribir eso, ¿verdad? Y por eso se va entendiendo mejor, porque a ellos escribirlo, el pueblo lo cree y los convence. Entonces, y ahí va, después viene más adelante, ¿verdad? Sacrificio, ¿verdad? Adoración quiero y no sacrificio. Yo no pedí sacrificio, Yahvé no pide sacrificio, solo levita, pero eso lo vamos a ver después. Por eso es que la gente dice, pero ¿por qué Dios pide tanto sacrificio? No, Dios no pide sacrificio. Son los levitas hablando por Dios, porque en el sacrificio hay dinero y el levita no tenía para cómo conseguir dinero, entonces eh, por ahí tú vas viendo la política, ya tú entiendes a Jesús cuando llega virando el templo allá arriba. O sea, Jesús viene a cambiar este reguero que hicieron estos sacerdotes. Esto, y por ahí va la cosa, ¿sabes? La relación dialogar, ¿verdad? De la razón, de la procreación. Por eso es que también el mito, cuando se habla de sexualidad, tiene que ver eso con impulsar a la humanidad a la procreación, ¿verdad? Luego sigue el mito, que Caín y Abel, y vas a ver que, ¿verdad? Los dos hermanos, uno escoge el mal y el otro escoge el bien. Y así sucesivamente se van construyendo los mitos y va encreciendo. Luego llega Moisés, otro mito, y en Moisés entonces lo que se hace es que se encarga de los fundamentos religiosos del pueblo. Y así hasta que por fin, ¿verdad? El pueblo puede un poco reconocerse. Esto, creo que hasta aquí alguien quiere argumentar, gritar, quejarse. Si fue a la escuelita pública, tiene que tener ese cerebro, el hemisferio izquierdo a la derecha. Sí. Irán, eres bienvenido, exactamente, eres bienvenido para hablar. Dame, voy a apagar mi micrófono. Yo, sí, primero que nada, pues sí, me presento, sí, soy Irán Álvarez, soy el otro invitado que está escuchando aquí como parte de lo que Luis estaba presentando y también parte de mi formación académica, ¿ya? Tengo un bachillerato de enfermería y también tengo dos certificaciones de estudios bíblicos, de parte de la Escuela de Awakening School of Theology, que tengo una certificación de estudios bíblicos y otra de historia de interpretación bíblica. Así que, ¿por qué traigo eso? Porque hay un detalle que quisiera al menos enfatizar, que había traído Luis, Luis, y era parte del significado de la palabra del Nahash. Básicamente, ella lo que quería traer para propósito nuestro es que tiene lo que se le podría entender dentro de interpretaciones lingüísticas, tres maneras de cómo verse. Una como sustantivo, una como verbo y una como adjetivo. ¿Por qué se le conoce de esa manera? Porque como sustantivo, ¿no? A la misma se le puede ayudar a ver de qué manera, la forma que le conocemos como el aspecto de si cambiáramos las vocales a las consonantes de lo que es la N, la J y la S, PH básicamente, las vocales que se le coloca el hebreo, que originalmente no tenía, podemos entenderla como Nohesh, que quiere decir el adivino.
o la adivinación, que hace referencia a la comunicación con el mundo sobrenatural. Esa es una de ellas. Otra forma de verlo es la forma que le conocemos como el Nahash, que viene siendo la parte que le conocemos el aspecto serpentino, pero también está el aspecto de luminiscencia, por así decir, o el brillo que describía con los serafines. Y es la parte que se puede conocer como Nehoshet, que es la parte que se le traduce como de bronce o de cobre, por así decir. Y es la parte que sí se le deriva y se le describe a seres divinos como en Daniel 10, versículo 6. La misma eh, describe como que los cuerpos resplandecientes, ¿sí? Y la frase bronce bruñido, la frase de bronce, esa es la palabra que se usa para Nehoshet dentro de ese contexto. Simplemente es la parte que quería como que compartir para que vean, porque es parte de lo que comunica Ben Stanhope en sus videos, cuando cubre este tema, porque tiene una serie de videos discutiendo lo que es el tema del jardín del Edén, y tiene una hermosa imagen que la divide y los presenta así como que en diagrama, una lista de a qué se refiere cuando se habla en el contexto de eh, es que da presagios, el aspecto de cuando se habla de bronce o cuando se habla como que de serpiente. Tiene una lista que se refiere a los tres y ¿sabes? Es que es parte de la lingüística. Sí, sí. No, excelente aportación, sí. Y, ¿sabes? Exacto, había dicho presagio, cuestiones del anuncio futurístico. Y si seguimos con el paleolítico, la N, la H, la S, todo, tiene que ver o sea, si en la misma palabra, si nos seguimos indagando y estudiando la palabra solamente, podemos estar un buen rato aquí. Y Es- un último aspecto que le compartí a eso y la imagen que nos habías traído dentro del aspecto egipcio, pero para todo esto es algo que también se le puede agradecer a la obra de El mundo perdido de Génesis, de John Walton, Ujú. que cuando toma lo que es la comparativa descriptiva de los mitos de la creación, ve dentro del relato de Génesis y cómo se utiliza a través de toda la Biblia como una descripción del templo. O sea, el patrón de la creación y el orden que sigue es el mismo patrón que se utiliza para la celebración y la inauguración de los templos de las deidades en el antiguo cercano oriente. Lo que está pasando entonces allí, el tostón del Edén, y como se lee en Isaías a 14 y como se lee en Ezequiel 28 como el monte del Señor, cuando se hace el recuento histórico reinterpretando el evento que sale ahí, y lo leemos en la obra pseudoepigráfica del Viejo Testamento de Adán y Eva, cuando y leo lo que sería de esa obra, la pseudoepigráfica, el capítulo 15, versículo 1, tengo aquí: cuando los ángeles que estaban bajo mi mando oyeron esto, se negaron a adorarlo, y Miguel dijo: adora la imagen de Dios, pero si no la adoras, el Señor Dios se enojará contigo. Y yo dije: si se enoja conmigo, pondré mi asiento por encima de las estrellas del cielo y seré como el Altísimo. El versículo 16, el capítulo 16, 1 empieza: y Dios, el Señor, se enojó conmigo y nos desterró a mí y a mis ángeles de nuestra gloria. Y por tu causa fuimos expulsados de nuestras moradas en este mundo y arrojados sobre la tierra. Ahí vemos una interpretación judía de un evento de Isaías que hace un recuento del evento del jardín. Entonces, vemos un hilo, por así decir, interpretativo dentro de un contexto.
y estas obras se conocen que datan desde el 200 antes de Cristo hasta el 100 antes de Cristo. Dios, sí, Dios, después de Cristo, disculpa, que me envolví con el inglés, de BC, sí, así que, pero Sí. básicamente, ese es el hilo, y el contexto egipcio, la parte de Apophis, y si tomamos que fue escrito por Moisés, ¿ves? Que una de las escuelas que se enseña de dónde nació el Génesis como literatura, pues, ¿qué más se le puede poner a apoyar como el apoyo que tenía Faraón de mantener el orden cósmico, dominando sobre Apophis y siendo Ra, y cómo el Faraón es el representante de Ra en la tierra, y Ra teniendo que dominar a Apophis para que no destruya ya, el mundo cada cierto tiempo, y cómo ahora, para el representante en la teología israelita, esa serpiente de Nahash, en el relato del Éxodo, se usa la misma palabra serpiente, pero ahora es taninim, y Sí. ahora ese serpiente se come la de israelita a la del egipcio. Entonces ya no es el faraón que tiene el dominio sobre Apophis en última instancia, sino ahora es Yahvé. Entonces vemos una intercomunicación entre religiones, entre una y la otra. Sí, sí. Pero Y el texto de todas las plagas tienen que ver que Yahvé es superior a los dioses egipcios. Es el fin de cada plaga. Pero hablando de Moisés, mira, me recordaste Segunda de Reyes. En el año 3 de Oseas, ¿verdad? Llegó Zacarías e hizo los restos delante de Yahvé, antepasado de David. Y mira lo que hizo. Suprimió el culto a las alturas, de, a las alturas, que eran los dioses de Acera, y machacó la serpiente de bronce que había fabricado Moisés, porque hasta ese entonces era culto de incienso y dominaba en Israel. Que es, o sea, Moisés pone la serpiente de bronce por mandato de Yahvé, y esa serpiente termina siendo un dios. No lo digo yo, mira, se busquen los Segundos de Reyes 17, 18, del 1 al 5. Por milenios ellos adoraron esa serpiente. Tuvo que llegar Zacarías a coger la serpiente que le dio Moisés y sacarla del culto de la adoración, además del culto de Acera. Israel era enoteísta, tienen que leer con calma, ¿verdad? Poco a poco, y van a descubrir muchas cosas. Además de eso, el Edén, el Edén existía, o sea, la ciudad de Edén existía en Babilonia. Ahora, lo que no existía era el paraíso, ¿verdad? Mitológico del Edén. La ciudad como Edén sí, por eso lo ponen el nombre de Edén. Recapitulando, a mí siempre me gusta contextualizar, ¿verdad? Un poco, eh, porque ya hemos hablado, ¿verdad? De mitos, eh, características esenciales, antropológicas, sociológicas del texto, pero hay que contextualizar. Y es importante no dejar en vano lo que está pasando aquí. Es decir, no podemos repetir esto como papagayo. O sea, gente, la mujer no es la mala en la película. No porque lo diga el texto, ¿verdad? Se va a quedar así. Tú tienes la capacidad y la autoridad y el cerebro para decir esto no es correcto. Entonces aquí, ¿verdad? Uno puede hablar, ¿verdad? Un poco de teología feminista y otras teologías de liberación. Y no puedo, yo por lo menos yo no puedo fallar en eso. Es decir, yo no puedo aplaudir este texto porque este texto es patriarcal. Yo lo puedo estudiar, ¿verdad? Y lo que hemos hecho aquí es estudiarlo. Pero yo no puedo aplaudirlo porque hay una cultura en el texto que ya pasó, ¿verdad? Hay un propósito. Y si sabemos desde un principio que Zacarías 5:5
De ahí en adelante, por cuestiones religiosas, por... Si te fijas, la mujer, en este texto también hoy siempre ha sido un chiste, la mujer culpa al hombre del pecado, ¿verdad? Pero el hombre dice, no, la mujer que me diste. Y la mujer dice, no, el hombre que me... ¿Por qué? Porque la culpa, aquí comienza la culpa ajena. La culpa no es de nadie, nadie quiere la culpa. Por, precisamente en Zacarías 5:5 que comienza alguien a echarle la culpa. Entonces, la culpa del mal es la mujer. Y aquí escriben el mito y por la mujer entra el pecado a la humanidad. Pero no podemos aplaudir eso. Eso es un mito. Ellos están tratando de devaluar a la mujer. No, no es correcto seguir aplaudiendo eso. Es decir, si te fijas, Adán ni aparece. Adán aparece. Y digo yo, ¿verdad? Analizando teológicamente, si son un matrimonio, ¿dónde estaba Adán como pareja? ¿Por qué dejó que ella pasara por este proceso? Además de la que la dejó sola, terminó comiendo. O sea, los dos son culpables, no es la mujer. Además de que Adán tiene otra culpabilidad de abandono, ¿verdad? En el proceso. Así que tratar de tener la capacidad de no aplaudir esto, de no aplaudir a Pablo. Pablo sigue repitiendo esto porque es religioso. Como está escrito, es lo que querían los levitas. Como está escrito, hay que seguirlo. No. Y esto a mí no me quita la fe, al contrario. Yo no quiero, esto a mí no me representa como, a mí, tú sabes, no tiene sentido que Dios haga esto, estas ridiculeces. Uno tiene que tener la madurez para elaborar, ¿verdad? Esto, reconocer que es un mito, que está tratando de temas, ¿verdad? Como han dicho, sexuales, de creación de espacio de humanidad, etcétera, de comienzo, de dolor. La mujer parirá con dolor. No es un castigo divino, la mujer pare con dolor. No es porque Dios lo castigó, ¿verdad? Entonces él dice que la mujer pare con dolor porque Dios la castigó, no. Pues, recuerda que él está intentando. Dice, ah, pues la mujer pare con dolor, pues es un castigo divino, pero no es así. Pues es que pare con dolor, pues el nene tiene como 8 libras y el boquete tiene que doler, ¿no? Entonces son cosas que uno tiene que hoy día reevaluar, pero siempre la mujer en constancia es la que está eh, mal parada. Entonces uno, si tiene la capacidad de estudiar, ¿verdad? Esto tiene que decir estas cosas y otras más. Pues yo no puedo quedarme callado ante estos textos así. Y es como que al final, o sea, decir, por aquí recapitulo, ¿verdad? Cuando uno lee ciertos textos que no están escritos para leerse literal, uno tiene que desde aquí, ¿verdad? Desde no solamente el 2024, sino mi contexto sociocultural, ya sea caribeño, latinoamericano, de donde estemos parados nosotros, ver el texto también y decir, ok, checkmar aquí, etcétera. Y esto, ¿verdad? No necesariamente he dicho que debe de hacer tu fe temblar, al contrario, te, la fe crece, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la mujer no está devaluada, está igual, somos iguales. Ni el hombre es mayor que la mujer, ni la mujer somos igual, somos seres humanos. Cada cual tiene un rol social que hacer. Y así concluyo, alguna conclusión, si alguien quiere concluir. Gritar, patalear. Yo creo Yo que simplemente la parte también para sobreestresar, la peculiaridad que también dentro del relato ambos somos iguales, y ambos se llevan su culpa a través de todo el texto, y hay tanto sus héroes y sus caídas, las que representando en última instancia, o sea, que dentro del relato bíblico, históricamente se ha sobreenfatizado el problema sobre la mujer, se les reconoce, porque están tratando de lidiar con un marco cultural. Pero ujú,
cuando se va nuevamente al texto, como hace de Jesús, la mantiene y ambos en su justa perspectiva, como él cuida a la mujer cuando se le acusa de una fechoría. Pero dicen, ¿dónde está el hombre? Entonces, no se le puede tirar una pedra, la ley no permite, si no están ambos. Pues mira, Así yo, que, yo pienso que esta conversación amerita una segunda parte. Yo no sé si ustedes están de acuerdo, pero aquí hay muchas cosas por obviamente discutir o quizás hablar. Eh, yo en lo personal tengo varias preguntas, pero para no extender esto más de 1 hora y media y el video pueda subir sin problema pues a YouTube, me encantaría hacer una segunda parte. Obviamente nos organizamos y la hacemos. Obviamente sería darle seguimiento a este tema y quizás también, por ejemplo, sé que hay 2 o 3 cositas donde quizás Luis, yo y tú ven la cuestión de la serpiente en el Edén diferente. Eso sería una buena cuestión para explorar con diferentes ejemplos, pues en otro video. Así que si ustedes están abiertos a eso, pues lo hacemos. Este, Desde el obviamente, poder, también, ¿cómo fue? desde el poder también se puede ver, pero sin tratar de uno de sacar acá de filosofía, por lo menos me gusta lo que dice el texto. Porque yo puedo Entiendo. hablar, podemos hablar de la serpiente con el poder, relaciones de poder, etcétera. Ujú. Pero el texto dice eso realmente, o yo estoy trayendo un filósofo del siglo XX para hablar de la serpiente. Es lo que Entiendo. quiero, pero So, podemos, esto es así. nada, obviamente gracias a los dos por el tiempo, gracias a los que sintonicen en el canal y obviamente vean el video. Eh, Gracias a Luis, obviamente, por la paciencia, la exposición del tema, también a Irán, obviamente, por exponer tu conocimiento, siempre, este, eh, es bien recibido. Así que nada, sin más preámbulos, esto básicamente sería el episodio de hoy. Esperemos hacer una próxima parte, prontito. Así que nada, cuídense, mucha salud y bendiciones.